Buenas noches, el Señor les bendiga. Quiero darles la bienvenida una vez más a este tiempo de adoración en el que podemos estar en comunión con nuestro Dios. Siempre habrá un lugar donde Dios nos regalará nuevos comienzos, y es cuando nos acercamos a la presencia del Señor. En este tiempo, y le comparto desde mi corazón, Dios me ha enseñado a que a pesar de cualquier situación o circunstancia, o como yo me pueda sentir, tengo que acercarme a Él y ver cómo Dios en su presencia todo lo soluciona. Amén. Y necesitamos aprender a ir al Señor, no solamente por cumplir, no solamente porque, no sé, es algo que se supone que los cristianos hacemos. Aprendamos a ir a la presencia del Señor. En Él siempre habrá una respuesta. Amén. Quiero saludar a nuestros hermanos que también se conectan a través del canal, nuestros amigos en las naciones que también hacen parte de este espacio y Dios les ha traído para también compartir de lo que el Señor le ha dado a esta casa. A todos los que en esta noche desde sus casas se conectan, por alguna razón no pueden estar aquí, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo muy especial. Y usted que está allí, regálele al que está a su lado una sonrisa en esta noche. Hágale unos ojitos que le permitan entender a esa persona que usted está contento de verlo y de compartir de su compañía también en esta noche. Hace 8 días Dios nos regaló un mensaje. Yo lo veo como una especie de paréntesis dentro de lo que Dios venía dándonos los jueves, aunque tiene mucha relación. De hecho, en lo que voy a compartir hoy se va a unir un poco. Creo que Dios, quien nos conoce, quien ve el corazón, más allá de lo que en la apariencia podamos llegar a demostrar. Yo no sé si a usted le pasa, quizás sí, quizás no. No hablo por alguien en específico, hablo porque eso es parte de la naturaleza del ser humano. Nosotros somos muy herméticos, aunque hay casos especiales. Hay personas que fácilmente abren su corazón y expresan cómo se sienten, pero en la generalidad yo pienso que la mayoría de nosotros guardamos una apariencia, y no es que nos propongamos a ser hipócritas, no es que nuestra intención sea engañar a los demás, pero se nos hace difícil abrirnos y contarle a otros cómo nos sentimos. Tal vez porque no queremos ser carga, tal vez porque no queremos, tal vez, no sé, hacernos la víctima frente a nuestras realidades y problemas. Saludamos o nos saludan y nos dicen ¿cómo estás? Y nuestra primera frase es bien. Pero Dios, que conoce el corazón, Él sabe cómo nos sentimos y lo que vivimos aquí adentro. Y Dios nos habló acerca del desánimo y el antídoto que Él ha dado para ayudarnos a enfrentar el desánimo. Estudiando acerca de lo que se esconde detrás del desánimo, concluimos que el desánimo es el resultado de cuando perdemos la esperanza en Dios. Cuando empezamos a abrigar pensamientos en los que decimos ha pasado el tiempo y no vemos nada, o tal vez mi condición humana y mis circunstancias superan lo que yo puedo llegar a creer que Dios dijo que haría. Es más, hablamos en Proverbios como detrás del desánimo se oculta el dolor, la rabia.
porque luchamos y peleamos con situaciones con las que tal vez no hemos podido allí, no sé, amados, más que superar, entenderlas de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y vimos cómo Jeremías, en el proceso que él tuvo que vivir, él expresó su desánimo, su tristeza a Dios. Escribió un libro completo, el libro de Lamentaciones, y en realidad es un lamento, es una oración a Dios donde él expresa cómo se siente al ver la disciplina que Dios había traído en aquellos días sobre el pueblo de Israel. Y cuestionaba a Dios diciéndole: ¿acaso te vas a olvidar de nosotros? Miren cómo habla y se expresa alguien desanimado. ¿Acaso nos vas a desechar si nosotros somos tu creación, el pueblo que tú amas? Y él empieza en oración a tener ese conflicto hasta que sucede algo que yo pienso que en la oración fue una intervención del Espíritu Santo en sus emociones y en su mente para ayudarle a recordar algo muy importante que quizás como Jeremías nosotros también solemos olvidar. Y acompáñenme por favor a Lamentaciones capítulo 3. Voy a leer esta versión. Dice: esto recapacitaré en mi corazón. Yo no sé cómo dice su versión. Estoy leyendo el verso 21. Lamentaciones capítulo 3, verso 21. La Biblia de las Américas dice: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. La versión Reina Valera dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Reservé algunas cosas para concluir en esta noche, porque creo que esto hace parte de una herramienta que Dios nos está dando, por si usted ahora mismo está enfrentando un tiempo de desánimo, o más tarde luego lo va a enfrentar. Es como si Dios se anticipara y quisiera equiparnos para poder afrontar esos momentos. Amén. Sobre principios que no se nos pueden olvidar. Es normal que usted se desanime, eso es algo natural del ser humano. Hay cosas que nos desaniman más que otras, que nos llevan a una crisis y a deprimirnos. Hay cosas con las que no podemos lidiar y es allí cuando necesitamos recurrir en oración para buscar una respuesta en Dios. Ahora, la oración que Dios recibe de Jeremías no la acepta considerando, amados, que tiene que cambiar su situación para que también sea afectado las emociones y en los pensamientos de Jeremías. En la manera en la que Dios corresponde a esa oración me doy cuenta en dónde está el asunto y cuál sería la respuesta de Dios para alguien deprimido o desanimado. Entonces mire lo que dice allí el verso 21. Dice: esto recapacitaré. Usted leyó conmigo hace 8 días todos los 20 versículos anteriores y era un mar de lágrimas. Era una queja aquí, una queja allá. Era la rabia de Jeremías expresándose porque no entendía por qué Dios los llevó hasta este punto. Pero en el 21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Hay una versión que dice de este verso de esta forma: pero algo más viene a mi memoria. Wow, qué tremendo esto. ¿Cómo empezó a cambiar Jeremías su situación interna? Cuando él entendió que su dolor, que su tristeza, que su carga, que su rabia no era lo único importante, que había algo más. Dice: esto
recapacité en mi corazón, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Entonces el 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En otras palabras, diga conmigo, podríamos estar peor. Él empieza a reflexionar en oración. Es importante que usted sepa esto. Dios no tiene problema con que tú le abras el corazón. Dios no tiene un conflicto ni te va a rechazar porque tú le expreses cómo te sientes. La gran mayoría de los salmos describen cómo se sentía el salmista por diferentes situaciones. Y Dios a ninguno lo condenó por cómo se expresó. El punto está que Dios necesita que en oración nosotros no solamente podamos llegar a desahogarnos, sino que permitamos que el Espíritu Santo nos dirija y nos ayude, amados, a entender nuestro dolor desde otra perspectiva. Amén. Entonces él dice, recapacité, o sea, es como si él hubiera entrado en conciencia y hubiera dicho, wow, pero no todo está mal. Porque si en realidad Dios no nos amara, si no estuviera su misericordia y su perdón en medio de lo que yo estoy viviendo, esto podría ser peor. Podría ser peor. No estaría vivo. Amén. Entonces él dijo, todavía esto me motiva a esperar, a poner mi expectativa en que Dios puede hacer algo. Miren qué lindo el ejercicio que hizo Jeremías. Entonces él empieza a recordar y dice, wow, mira, 23 dice, nuevas son cada mañana. Está hablando de las misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad. Mi porción, o sea, la parte que me toca es Jehová, dijo mi alma. Wow, miren, ya él estaba internamente recordando, reconociendo a Dios, entendiendo quién es Dios en medio de lo que él había expresado. Lo primero que Jeremías hace es dejar de ver emocionalmente su afectación y lo que él pueda llegar a pensar de lo que siente y de lo que vive, y empieza a recordar quién es Dios en medio de esa realidad y esa situación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Él es misericordioso, Él es fiel, Él es mi porción. Dice, por tanto, en Él esperaré. Verso 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Miren cómo empieza a cambiar el panorama de Jeremías cuando él hace memoria de quién es Dios, de lo que él conoce de Dios. Amén. Ahora, lo importante aquí, como les dije hace un ratito, no es solamente si yo puedo desahogar mi corazón y abrir mi corazón delante de Dios en oración. No es solamente si yo puedo expresarle con lágrimas o con rabia o en la actitud que quizás mi corazón me lleve a expresarme lo que yo siento. Dios tiene paciencia. No es la primera vez que Dios tiene que lidiar con alguien que no se siente bien. Noten que cuando Dios le habla a Job, Dios no le recrimina los momentos donde Job ya estaba tan desesperado y estaba cuestionando a Dios porque no entendía lo que le estaba sucediendo. Amén. Dios no se deja provocar. Dios sabe
que usted y yo somos polvo y que somos como la hierba del campo. Usted puede, amado, sonar una persona feliz y amable porque sus circunstancias son buenas y favorables. Dios no necesita exponerlo a una situación de crisis para saber si usted en esa situación va a reaccionar bien o va a reaccionar mal. Dios conoce el corazón. Dios sabía, y hacia allá vamos un poquito más adelante, cómo Elías, el mismo que manifestó y demostró que Dios era el Dios de Israel, al otro día después de haber visto la gloria de Dios en ese altar que él edificó, le estaba diciendo: ¿de qué sirve mi vida? Yo quiero que me la quites. Porque se sentía atemorizado y solo. Dos cosas: sentía que su vida corría peligro, y dos, sentía que era el único que quedaba en la tierra que todavía creía en Dios y amaba a Dios. Se sentía solo. Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema con eso. El problema es que nosotros olvidemos quién es Dios en medio de nuestras crisis. El problema está que fácilmente tiene más importancia lo que siento frente a qué me ha mostrado Dios de su carácter. Algo que Él no ha dejado de ser: fiel, misericordioso y bueno. Tres aspectos que reconoce Jeremías en medio de su oración. Y cuando él empieza a recordar eso y a volverle a dar en su corazón lugar a esa verdad, algo empieza a ocurrir. Ahora, mire un poquito más adelante, porque allí es donde quiero enfocarme en esta noche. Lo que dije ahora solamente era un recorderis de lo que el Señor nos habló hace 8 días. Pero mire lo que dice el 55. Ahí en Lamentaciones 3, verso 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Posiblemente se está refiriendo, yo no sé si usted lo sabía, a Jeremías. Lo llevaron y lo encarcelaron en el sótano, ¿cómo diríamos? Sí, bueno, digamos en el sótano del palacio del rey de turno, quien fue uno de los últimos reyes que se quedaron en medio del proceso del cautiverio. Y todavía él no quería creer que lo que Dios había hablado por boca de Jeremías se iba a cumplir. Y fue llevado allá porque el rey dijo: no vas a desanimar al pueblo, yo no quiero que tú hables cosas como estas porque nos vas a llenar de terror y de escándalo. Háblanos cosas buenas, háblanos que Dios nos va a defender y nos va a cuidar. Jeremías todo el tiempo les dijo: eso no va a suceder, porque el problema no es si Dios los cuida y los defiende. El problema es que lo que vamos a vivir es el resultado y la consecuencia de haber dejado a Dios. La solución no es que Dios nos salve, la solución es que nos volvamos a Dios. Esa es la solución. Y Jeremías tuvo que pagar un alto precio por vivir su llamamiento y su ministerio. Y posiblemente esta oración él la hace recordando esa situación. Tuvo que estar allí en el cepo, en esa cárcel subterránea que estaba en el palacio del rey. Quizás allí le trataron de dar un buen trato, pero yo creo que la situación en la que se encontraba Jeremías no era fácil. El rey de turno tenía medio misericordia a Jeremías y como que le dijo: al menos saquémoslo de donde estaba, porque él estuvo en un pozo por allá y querían incluso asesinarlo. Y él dice: tengámoslo acá, pero igual tengámoslo en la cárcel. Y note lo segundo que Jeremías hace en medio de su dolor. Primero, diga conmigo, recapacita en su corazón. Él dice: no todo está mal, no todo es dolor, no todo es sufrimiento, no todo está gris. En medio de mi dolor voy a recordar quién es Dios. Él es fiel,
Él es amoroso, Él es perdonador y Él es bueno. Amén. Amén. Y cuando Él comienza en oración a hacer este ejercicio, resulta, o esto lo lleva al verso 55. Y mire lo que dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Verso 56. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Verso 57, ¿qué dice? Te acercaste el día que te invoqué y dijiste. Wow, dígame si esta oración terminó como comenzó. ¿Verdad que no? ¿Cierto que no? Quizás inició de una manera compleja, con un hombre llorando, con un hombre desesperado, con un hombre que no podía ver más que su dolor y la tragedia que lo rodeaba. Pero él empieza a recordar quién es Dios. Miren qué lindo esto. ¿Quién es Dios? ¿Quién ha sido Dios hasta el día de hoy? Cuando él habla de la fidelidad, en el original lo que sugiere es: Él nunca cambia. Él me amó ayer, Él me ama hoy y Él me amará mañana. Él ama al pueblo, aún este pueblo que es necio, aún este pueblo que es rebelde, aún este pueblo que va a vivir las consecuencias de su pecado y la disciplina. Todavía Dios sigue amando a este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios todos los días tiene un amor nuevo para darnos. En otras palabras, a pesar de, diga conmigo, a pesar de, Dios sigue amándonos, y en eso se basa nuestra esperanza. Amén. Amén. Noten lo que Jeremías recuerda en el peor momento de la historia del pueblo de Israel, donde yo creo que el pueblo no hacía ni siquiera mérito para ganarse una gota del amor de Dios. Pero aún así, Él dice: tú sigues amándonos, oh Dios. Y todavía eso alimenta mi esperanza. Miren cómo empieza a recuperarse alguien del desánimo. Entonces después en el 55 dice: pude orar, pude abrir mi boca de una manera diferente e invocar tu nombre. La palabra invocar tiene que ver con reconocer. La palabra invocar tiene que ver con llamar. Ahora, la idea es: yo te llamé por tu nombre. Yo te llamé por quién eres tú. Yo te llamé por la reputación que nos has dado, por lo que me has permitido conocer. Ustedes saben, no es la primera vez que yo les he enseñado, cuando hablamos del nombre de Dios, más que solamente mencionar un nombre, no sé, que es como Camilo, Anderson. O sea, el nombre de pila está hablando más de la fama y del honor de Dios, de quién es Él, de lo que Él ha manifestado y ha permitido que se le conozca. Entonces Él dice: yo te llamé por quién eres tú, oh Jehová, desde la profunda cárcel. Cuando enfoqué mi mirada en quién eres tú, ahí sí dice: oíste mi voz, te acercaste y me dijiste: no temas, no temas. Qué linda respuesta de Dios. Porque quizás cualquiera de nosotros hubiera dicho: Señor, sácame, y eso me basta para estar tranquilo y feliz. Pero Dios, ¿qué le dijo? No temas. Jeremías posiblemente muere en el exilio, no en Babilonia, sino en Egipto. No se sabe posiblemente cómo pudo haber terminado Jeremías. Cualquiera hubiera dicho: tu ministerio fracasado, porque fue enviado con un mensaje, tenía unción ese mensaje, pero no fue oído.
Ninguno se convirtió. Nadie lo siguió. Nadie se volvió a Dios. O sea, es como si el mensaje que Dios puso en su boca no produjo nada en los corazones. Pero Dios se lo había dicho desde el principio. Yo te envío a un pueblo de dura cerviz. Yo te hago a ti como alguien de frente de pedernal. Tú irás, pero nadie te escuchará. Y eso no importa, porque el problema, el asunto no es que te escuchen, sino que tú digas lo que yo te he mandado a decir. Él cumplió su ministerio. Ahora, con relación a lo que estamos estudiando, quiero que mire Lamentaciones 5:19, porque toda esta oración termina de esta manera. El verso 19 dice: pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Yo le invito a que usted en casa pueda leer todos los capítulos y se va a enterar cómo, a pesar de lo que Jeremías describía en cuanto a los sufrimientos y toda esa situación, esa realidad que el pueblo de Israel está viviendo en aquel entonces, él dice: pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. En otras palabras, diga conmigo: a pesar de, Dios no deja de ser. Aunque todo esté en un caos, diga conmigo: Dios sigue reinando. Aunque no pase lo que yo quisiera, Dios sigue siendo el mismo. Miren la conclusión de este hombre. Miren qué oración tan madura y tan llena de fe. Verso 21, ¿qué dice? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que antes teníamos. ¿Cómo concluye la oración de este profeta? Señor, yo reconozco que a pesar de lo que estamos viviendo, tú sigues siendo Dios y tú tienes el control, porque tú eres rey. Y las cosas se van a hacer de acuerdo a lo que tú ordenes. Porque ¿qué hace un rey, amada iglesia? Manda con el dicho de su boca. Reconoce Jeremías la soberanía y el control de Dios en medio del caos que él está viviendo. Jeremías no se queda solamente con el dolor, el sufrimiento, su rabia o su tristeza. Él dice: hay esperanza para nosotros. ¿Cuál es la esperanza? Que Dios nos ama, que Dios perdona y que eso nunca cambia. Amén. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que en medio de nuestra situación podemos clamarle a Él, invocarle a Él, reconocer quién ha sido Él. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién es Dios en medio de nuestra situación? Y por último, Él dice: tú sigues siendo soberano. Tú eres rey. Y al final, ¿qué es lo que necesitamos? Oh Dios, que tú nos restaures. Que tú, Señor, hagas que nosotros nos regresemos a ti y nos devuelvas la alegría que antes teníamos. Miren qué profundas son esas palabras. Jeremías no dice: termina con esto ya. No. Jeremías no dice: por cuanto tú nos amas y nos perdonas, vence ya a Babilonia y haz que regresemos a este lugar. Jeremías, ¿saben qué dice? Él dice: Señor, este pueblo necesita volver a ti. Esa es nuestra alegría. Más que una ciudad física, más que la paz de no tener tal vez enemigos que nos quieran subyugar, lo que este pueblo necesita es que nuestros corazones se vuelvan a ti. ¿Usted cree que no pasó algo en el corazón y en la mente de Jeremías para que él terminara su oración de esta manera? ¿Cuántas veces usted ha orado con desesperación?
¿Cuántas veces usted ha orado incluso con rabia, con tristeza y con dolor? Recuerde por un momento cómo ha sido su lenguaje y cómo incluso han terminado sus oraciones. Pero quiero decirle algo muy importante en esta noche para nosotros. Santiago capítulo 5. Vaya conmigo allí. El libro de Santiago, capítulo 5. Dígame amén cuando lo encuentre. Va a ir al verso 13. Hay algo muy importante que Dios nos quiere enseñar en esta noche. En medio del desánimo, la oración es el recurso, la herramienta que Dios nos da para poder afrontar y vencer un corazón desanimado. Lo peor de todo es que cuando estamos desanimados, lo que menos queremos hacer es orar. No sé si se ha dado cuenta usted, yo ya no tengo ganas ni de orar. Y de ahí de paso de venir a la iglesia, de congregarse. Es lo que más deberíamos hacer, pero es lo que menos queremos hacer. Por eso le digo, el problema no es si en la oración abrimos nuestro corazón y expresamos toda nuestra tristeza. El problema es no entender que a través de la oración Dios sí puede ministrar el corazón y Dios puede llevarte a cambiar de parecer. Puede ayudarte a aplacar y a callar tu alma. Puede ayudarte a cambiar esos pensamientos equivocados que tienes de las cosas. En oración Dios puede hacerte recapacitar y hacerte recordar que Él te ama. En oración Él puede ayudarte a recordar quién ha sido Él en medio de tu vida. En oración Él puede llevarte a recordar que Él tiene el control. En oración Él puede darte la solución, como se la dio a Jeremías. Señor, yo oro para que nuestra restauración consista en que nuestro corazón regrese a ti. Amén. ¿Se dan cuenta lo importante que es orar cuando estamos desanimados? Entonces miren lo que dice. Voy a aplicarlo ahora en Santiago capítulo 5 y vaya conmigo. Son unos cuantos versículos, pero yo nunca los había visto como el Señor me los permitió ver en esta tarde. El verso 13 dice: ¿sufre alguien entre ustedes? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Sufre alguien entre nosotros? En el original lo que dice es: ¿está alguno entre vosotros afligido o desanimado? ¿Está alguien desanimado en esta noche? Hay muchas razones, yo lo sé. Lo importante es, ¿está alguno desanimado? Ahora, ¿qué sigue diciendo? Haga oración. Si dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Esa palabra es desanimado, triste, deprimido. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Miren la respuesta. ¿Cuál? Haga oración. Ore. Ore. Tan simple, pero a la vez tan complejo porque nosotros mismos lo hacemos difícil. Cuando estemos desanimados, oremos. ¿Por qué? Porque hay algo de Dios a través de la oración. Y mire lo que usted va a estudiar ahí conmigo. Dice, la Biblia, lenguaje sencillo, dice: si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Cuando estamos desanimados debemos orar. El texto no dice busque a alguien que ore por ti. No está diciendo eso, ¿o sí? ¿Qué está diciendo? Soy yo el que tengo que orar. Porque esa es una batalla que me corresponde a mí pelearla. ¿Cómo? En oración. Mire, yo he orado muchas veces por personas que están desanimadas y no se animan.
wow, Señor, yo he estado en consejerías donde he intentado de muchas maneras recordarle la palabra, las promesas, la gracia, el favor que Dios le ha demostrado a alguien para que, no sé, de alguna manera salga de ese estado de depresión. Y es difícil. Al final dicen, sí, pastor, pero eso no va a cambiar nada. Yo sigo viviendo la misma situación. Y estamos desesperados. Porque yo entiendo que esa es una batalla, ya conmigo, personal, que yo tengo que librarla en oración. En este tiempo yo he estado enfrentando momentos así. Y Dios me ha dicho, ven y oras. Y puedo decirle, de verdad, amados, que no salgo de la misma manera como entré a la presencia de Dios. Que mi oración no termina igual como comenzó. Algo sucede, Dios me ministra, Dios me muestra, Dios me recuerda y salgo motivado y digo, todavía hay esperanza. Algo Dios va a hacer, Dios va a hacer algo. Amén. Ahora mire algo muy lindo aquí. El verso 16, ponga mucha atención en esto, ya estoy terminando. Dice, incluso vamos a leerlo completo. Voy a leerlo en esta versión. ¿Sufre alguien entre ustedes? Usted ya entendió a qué se refiere. Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Pues que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Dice, la oración, ¿qué? La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Cuál es el tema central de estos versículos? La oración. La oración en diferentes situaciones. Para los que están desanimados, para los que están enfermos físicamente y para aquellos que han estado en pecado y necesitan una obra de libertad y de ministración en su interior. Entonces Santiago dice, la oración produce un resultado. Eso es lo que significa la oración del justo. Puede lograr mucho. Mira al que está a su lado y dígale, tu oración puede producir mucho en ti. Amén. Tengo que entender eso. La oración es un recurso espiritual que Dios me ha dado y que produce una afectación en mi interior. Amén. Así como la oración de los ancianos en la iglesia por alguien enfermo puede lograr sanidad, porque Dios respalda esa oración. Así como la oración de aquellos que se ponen de acuerdo y se confiesan sus agravios, se piden perdón, reconocen que han pecado los unos contra los otros, y eso trae restauración y sanidad interna. Asimismo, la oración, cuando alguien está desanimado, puede lograr mucho en su interior. ¿Está aquí conmigo o se me fue? Amén. ¿Está aquí conmigo? Entonces viene el verso 17, que no es puesto por casualidad. Mire lo que dice. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró ¿cómo? ¿Cuál es el tema central de estos versos? La oración. Entender que mi oración puede producir y lograr muchas cosas. El valor que la oración tiene frente a mi realidad. Amén. Ahora dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años
y 6 meses. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice estas versiones: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. O sea, lo que marcó la diferencia en un hombre como Elías, que era un hombre común y corriente, como usted y yo, con debilidades, con luchas, con pasiones en su interior. Lo que marcó la diferencia en este hombre, diga conmigo, no fue su capacidad, diga conmigo, no fue su capacidad, no fue su inteligencia, no fue su sabiduría, sino que él oró correctamente. Y su oración trascendió y afectó aún un ámbito natural. ¿Por qué la afectó? Es el punto. ¿Cómo oró Elías? ¿Qué ocurrió a través de esa oración? Aquí dice una oración ferviente, en otras palabras, perseverante. Quiere decir que Elías no oró solo una vez, ni dos, sino muchas veces. El otro jueves vamos a estudiar un poco más de esto. Dios es quien le ordena a Elías que vaya donde Acab y le diga, para que ustedes como pueblo de Dios reconozcan que Dios es Dios y que Baal no es su Dios. Dios va a manifestarse de una manera poderosa. ¿Ustedes creen que Baal es el dueño de la lluvia? Pues déjenme decirle que no. Ni sus campos ni sus ganados dependen de Baal, sino de Dios. Y para eso Dios me ha mandado a ordenar que los cielos se cierren y no haya lluvia. Y vendrá una sequía y una necesidad económica tan fuerte para que ustedes se den cuenta que aunque acudan a Baal, en él no encontrarán respuesta y tendrán que volver a mirar a Dios. Esa es la temática de lo que Elías vivió más o menos en ese contexto de aquel entonces. Dios le da esa orden y luego le dice: vete al arroyo de Kerit y allá quédate por un tiempo. Beberás del agua del arroyo y te traerán todos los días, en la mañana y en la tarde, unos cuervos, pan para sostenerte. A mí me impacta lo siguiente: no se menciona el momento en que Elías mira a los cielos y dice: en el nombre de Dios se cierran esos cielos de acuerdo a lo que Dios proclamó, a la voluntad que Él tiene y de acuerdo al plan que Él quiere ejecutar en medio de lo que estamos viviendo. No se menciona eso. Pero Santiago sí dice que para que se lograra que los cielos se cerraran, hubo un hombre que ¿cómo oró? Fervientemente, persistentemente. Yo no creo que los cielos se cerraron de una vez. Yo creo que eso fue parte de un proceso donde él oraba y no veía nada y decía: bueno, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Voy a quedar como un mentiroso. Acá va a decir que yo soy un falso profeta, que son mejores los profetas de Baal, que el Dios real es Baal, porque él sigue enviando la lluvia. Entonces yo creo que él volvió y se paró frente a los cielos y dijo: de acuerdo a lo que Dios ha dicho, conforme a su voluntad, conforme a su plan, ahora yo ordeno, porque así Dios lo ha querido. Dios hubiera podido cerrar los cielos sin contar con la oración de Elías, ¿sí o no? Pero ¿por qué Dios involucra la fe, la obediencia y la oración de un hombre para cumplir un plan? Porque Dios quería enseñarle algo a Elías. No solamente que él era parte de su plan, sino que él quería enseñarlo a orar y a entender que cuando nuestra oración se alinea con el propósito de Dios, Dios respalda
esa oración. Dice, la oración del justo es eficaz. Yo no sé si usted alcanzó a leer bien el texto como lo dice allí en Santiago. Dice, mírenlo como lo dice allí en el versículo 16. La última parte dice, la oración eficaz del justo, que dice, puede lograr mucho. ¿Qué es lo que hizo efectiva esa oración? El corazón justo de quien oraba. La palabra justo traduce como alguien aprobado por Dios. Alguien que era conforme a Dios en el sentido de sus caminos, en el sentido de querer honrar y agradar a Dios. ¿Por qué fue oído Elías en su oración? No solamente porque él entendió qué era lo que Dios quería en medio de lo que él estaba orando, sino porque su corazón estaba alineado a Dios. Amén. ¿Saben por qué terminó Jeremías orando allí en el libro de Lamentaciones como el oro? Porque Dios le había revelado la posición que Dios tenía frente al pecado. Dios le había mostrado su corazón, cómo Dios sufría y se dolía al ver la idolatría, la desobediencia, la inmoralidad de su pueblo. Jeremías no estaba como una víctima diciendo, Dios es malo, Dios se empecinó contra nosotros. Yo no sé de dónde Dios saca que tiene que disciplinarnos como si nosotros fuéramos quién sabe qué. Ese era el conflicto del pueblo de Israel. No podía conciliar su realidad frente a su relación con Dios y decían, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque no quisieron con humildad reconocer que sus caminos no eran rectos delante de Dios. Pero al final la oración de Jeremías, ¿cuál fue? Señor, ¿cuál es la respuesta frente a esta situación? Que nuestro corazón se vuelva a Dios. ¿No era lo que Dios quería al quebrantar a su pueblo? La oración de Jeremías se alinea con lo que Dios deseaba hacer. Amén. Y al final él dijo, restáuranos, Señor. Yo tengo paz porque al final tú tienes el control. Y esta situación, aún la condición del hombre, no es superior a ti. No te va a ganar. Tú nos amas y tu amor va a vencer. Amén. Elías en su oración no solamente fue persistente diciendo, Señor, tal como dijiste, Señor, tal como dijiste. ¿Qué pasó que no ha sucedido nada? Señor, tal como dijiste. El corazón de Elías estaba alineado con el corazón de Dios. Amén. Amén. Quiero concluir con lo siguiente. Primera de Reyes 17:14. Incluso 17:1 y luego leemos el verso 14. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Aparentemente dependía de la decisión de Elías. Pero mire un poquito más adelante, verso 14. Pues el Señor Dios de Israel dice, está hablando a la viuda que recibió a Elías y lo sostuvo durante un tiempo cuidándolo, una vida pobre, pero Dios había escogido ese lugar para cuidar de su hijo. Dice, pues el Señor, esto se lo dice Elías a esa mujer, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor, ¿qué dice allí?
mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. El verso 1 del capítulo 18. Más tarde, durante el tercer año de las sequías, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré la lluvia. Elías entendía que no era su oración la que iba a cambiar las cosas, en el sentido que no era la palabra de Elías la que tenía el poder para abrir o cerrar los cielos. Elías sabía que eso era una orden trazada por la voluntad de Dios. Y la oración de Elías compaginó en el tiempo y en la manera como Dios quiso que Elías orara. Imagínense donde Elías hubiera orado en el segundo año o en el primero. ¿Qué hubiera pasado? Nada. ¿O sí? Nada. ¿Qué quiere decir? Que mientras Elías oró, Elías también se sometió a un proceso que, aunque no le tocó vivirlo de la misma manera que el pueblo de Israel, sí era un proceso que estaba formando aspectos de su fe. Imagínense lo que es irse a vivir no sé cuánto tiempo debajo de un árbol, al lado de una quebrada, esperando que unos cuervos, que era un animal inmundo para los judíos, le trajera un bocado de pan. Imagínense lo que pudo haber sido creer que Dios iba a sostenerlo económicamente en la casa de los enemigos de Dios, una viuda de Sarepta, ni siquiera del pueblo de Israel. Una mujer que cuando Elías le pidió de comer, le dijo: mira, lo único que tengo, lo tengo para comerlo hoy con mi hijo, y de resto no hay nada más. Y él le dijo: tráeme, yo como primero. Y hay una palabra para ti. Dios te va a sustentar y te va a guardar. Dígame si esa palabra no era también para él. No era un reto también de fe para él, creer que Dios no iba a escasear en esa casa donde él iba a vivir, iba a comer, que Dios iba también a sostenerlo y sustentarlo a él. Amén. ¿Elías pudo haberse desesperado? Sí. ¿Elías pudo haber entrado en temor? Sí. ¿Elías pudo haber dudado? Claro. Pero miren la madurez de la fe de Elías, a pesar de que era un hombre débil como usted y yo. Diga conmigo: Elías oró a favor de los planes de Dios y no de los suyos mismos. Así es la oración de un justo. Amén. Ese es el tipo de oraciones que nos ayudan a recapacitar, a reflexionar, a recordar a Dios y a, de alguna manera, superar nuestro desánimo para levantarnos y decir: yo sé que mi Dios tiene el control. Nosotros necesitamos lo que Él desea, porque ahí es donde seremos felices. Que se hagan las cosas tal cual como Dios las quiere. Y persistió en eso. El punto aquí no es que fue una oración insistente de acuerdo al capricho de un hombre. El punto es que Elías se mantuvo en oración, alineado a lo que Dios quería. Amén. 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 Creo que Dios nos ha hablado en esta noche y ha ministrado nuestro corazón. El otro jueves veremos algo. Pensé que lo iba a alcanzar a dar, pero todavía Dios tenía que hacer una obra especial en el temperamento y las emociones de Elías, porque las pasiones de Elías no podrían poner en riesgo el plan que Dios tenía con su vida y con el tiempo al que lo llamó. Amén. Y creo que uno de los más grandes riesgos que usted y yo tenemos
es que no aprendamos a enfrentar momentos de depresión o de desánimo como Dios quiere, y que esos tiempos nos saquen de lo que el Señor tal vez nos ha hablado y eso nos distraiga. Amén, amén. Salomón pidió sabiduría para administrar lo que Dios le entregó, pero no usó esa sabiduría para administrar su sexualidad y sus emociones. Y nosotros no podemos poner en riesgo lo que Dios ha puesto y depositado en nosotros. No podemos, amados. Somos tan importantes en el propósito de Dios. Amén. Póngase en pie en esta noche. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra a nuestras vidas en esta noche. Yo reconozco que nos has hablado, que has ministrado nuestro corazón en esta noche. De manera personal yo me presento, abriéndote mi corazón sin ocultar lo que siento, lo que pienso, aún como veo las cosas. Delante de ti nadie puede presumir. Nadie, Padre, puede ni tan siquiera simular algo que no es. El problema no está en si puedo abrirte mi corazón. El problema no es ni tan solo no creer que tú no estás viendo más allá de lo que te expreso con mis palabras. El problema no es no entender que tú quieres en oración ministrar mi corazón, levantar mi corazón, que tú quieres ayudarme a superar, Señor, esos momentos donde humanamente, Señor, por mi debilidad humana yo no puedo, Señor, quizás afrontar y perseverar, pero tú quieres que yo persista. Seguramente Elías, al salir de la presencia del rey Acab, dijo: bueno, ahora sí vamos a ver. Y oró la primera vez y no ocurrió nada. La segunda, la tercera, no sé cuántas veces. Quizás hubo duda. Por eso la escritura en Santiago dijo: era un hombre sujeto a pasiones. Y podemos ver a la luz de la escritura que Elías era un hombre apasionado. Y así como estuvo en un momento de gloria y estaba, Señor, convencido de quién eras tú, al otro día estaba huyendo, escondiéndose, corriendo hacia una cueva. Lo importante, y no se nos recuerda esta condición humana de Elías para decir: wow, qué hombre tan inmaduro, wow, qué hombre tan imperfecto. No, Señor, se nos recuerda para enseñarnos que tú no tienes problema con la condición humana, sino que nosotros olvidemos que tenemos que persistir en la oración, persistir en oración, persistir hasta que, Señor, Padre, los temores se vayan, las dudas se vayan, hasta que, Señor, esos pensamientos que muchas veces allí nos oprimen, nos cargan, Señor, ya desaparezcan, porque decidimos creerte, porque, Señor, estamos convencidos de quién eres tú y de lo que harás. Y tú esperas que en oración nos enteremos de eso, como le permitiste experimentar, Señor, a Jeremías allí en el libro de Lamentaciones. Hoy terminamos nuestra oración diciendo: Dios es Rey para siempre, sigue teniendo el control, es soberano, y eso nunca ha cambiado. Pese a que las cosas sean peores hoy, Señor, o hayan sido peores ayer, no lo sé, pero Dios sigue siendo el mismo. Él espera que sus hijos vuelvan a Él porque los ama, y Él quiere extenderles su misericordia y su perdón. Y mientras el amor de Dios no se agote, que eso nunca va a pasar, para nosotros hay esperanza. Te damos gracias por eso. Que nuestra oración en este tiempo, Señor, sea una fuente donde nuestro interior es ministrado al recordar: oh Dios,
que lo más importante es que tu plan se cumpla, aunque tengamos que esperar. Gracias porque estás sosteniéndonos, Señor, y nos cuidas con esa fidelidad y ese amor eterno. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.